Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí dentro del salón de Casa de Oración de Ciudad del Este, desde la Iglesia Juvenil Presto, para compartir la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, hoy iniciamos una nueva serie. Yo les animo a que podamos seguir toda esta serie que iniciamos hoy, porque vamos a tratar dentro de esta serie temas muy actuales, temas que dentro del liderazgo de la iglesia estamos considerando importante transmitirle principalmente a ustedes, los jóvenes, adolescentes, aún los niños. Si bien la palabra es para toda la iglesia, este tiempo que nos toca vivir amerita que nos preparemos y que preparemos a la siguiente generación sobre todos los acontecimientos que están sucediendo en este mundo, porque ustedes van a ser la iglesia del futuro. La generación que viene detrás de nosotros, los líderes de la iglesia, es la generación de cristianos que van a ser pastores, maestros y líderes de la congregación. Son la futura familia cristiana de este tiempo o del futuro mejor, ¿sí? Hoy vamos a tocar el tema número 1. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Lucas capítulo 21. El tema número 1 lleva por título El inicio del nuevo orden mundial. Esta serie lleva por título Jóvenes frente al nuevo orden mundial. Y hoy vamos a mirar este inicio. Es importante, hermanos, como estaba diciendo, que como jóvenes principalmente, como la futura generación, la futura iglesia, ustedes comprendan lo que está sucediendo en este mundo. Y yo les invito nuevamente, les animo a que sigan esta serie hasta el final. Vamos a estar compartiendo entre varios líderes y vamos a estar desarrollando este tema del nuevo orden mundial. Esta es una serie, hermanos, donde Dios quiere hablar a toda la iglesia. Quiere hablarnos a todos, pero principalmente a ustedes jóvenes. Como estaba diciendo, porque ustedes son parte de la generación que verá delante de sus ojos el cumplimiento de muchas de las profecías escritas en la Biblia. Esta serie tiene el propósito de hacernos pensar, y yo quiero que subrayen esa palabra y pongan en negrita. Tiene el propósito de hacernos pensar. Como cristianos debemos aprender a razonar, hermanos. Debemos aprender a pensar con la Biblia, a razonar espiritualmente. Y tengamos presente esto en todo momento, porque vamos a usar mucho lo que es el razonamiento espiritual. Vamos a razonar, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en el mundo entero con la pandemia del coronavirus. Yo quiero invitarte a que razonemos juntos sobre ese punto. Vamos a razonar sobre el comportamiento de los gobernantes en el mundo. Vamos a evaluar juntos las noticias que surgen a través de los medios de prensa, del internet, de las páginas. Vamos a mirar mucho los datos estadísticos que nos transmiten las noticias. Y también, hermanos, lógicamente vamos a analizar las profecías bíblicas, que es importante en este tiempo. Hermanos, razonar espiritualmente significa pensar como Dios piensa. Vamos a razonar hasta donde la palabra de Dios nos permita. Eso yo quiero aclarar también, porque vamos a razonar hasta donde la Biblia lo permita. No vamos a entrar en divagues, no vamos a entrar en conjeturas, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a usar mucho el sentido común. Y ruego al Señor que nos ayude, amén. Lo primero que debemos entender en cuanto a eso es que el 33% de toda la Biblia está compuesta por profecías. O sea, 1/3 de la palabra de Dios contiene profecías. Muchas de ellas ya se cumplieron y se cumplieron antes de nuestro nacimiento. Muchas de ellas se están cumpliendo en nuestro periodo de vida. Nosotros delante de nuestros ojos podemos ver muchos cumplimientos de las profecías y vamos a mirar enseguida cuáles. Y muchas de ellas mejor, todavía no se cumplieron. Para iniciar esta serie, yo quiero que juntos meditemos en la profecía más importante que contiene la Biblia, que nos habla de la segunda venida de Jesús, que nos habla de la segunda venida del Mesías y de las señales que deben cumplirse antes de su retorno. Para eso quiero que me acompañen ahí en Lucas capítulo 21, versículo 7. Yo les animo a que puedan tener la Biblia abierta, que no solamente estén observando o me estén observando a mí, sino que mediten con las Escrituras lo que vamos a compartir, porque es las Escrituras
lo que nos revela la verdad es la Escritura, lo que utiliza el Espíritu Santo para romper nuestros argumentos y todo engaño que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Dice Lucas 21:7, Maestro, le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Hablando de la segunda venida y del fin del mundo. Versículo 8 dice, Él les contestó, no dejen que nadie los engañe. Lo primero que Jesús dice es, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Y cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Versículo 10, luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. Y quiero detenerme en este versículo 11, en la última parte, donde dos de las señales que el Señor está mencionando, dice que primero sucederán cosas aterradoras, o sea, nosotros vamos a ver cosas que nunca imaginamos ver. Pero también dice que vamos a ver muchos milagros del cielo. O sea, este va a ser un tiempo donde vamos a ver muchos milagros de parte de Dios. Versículo 12, pero antes de que todo esto ocurra, pero antes de que ocurra todo eso, dice, habrá un tiempo de gran persecución. Lo arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes lo matarán. Y todos los odiarán por ser mis seguidores. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, dice finalmente el Señor Jesús, ganarán su alma. Hermanos, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al Señor sobre su segunda venida, sobre el fin del mundo, lo estaban haciendo desde un ángulo muy personal, de una perspectiva personal. O sea, ellos querían saber, hermanos, si ellos volverían a ver al Señor Jesús. Era eso lo que estaba ocurriendo. Si nosotros nos trasladamos a esa escena y nos ponemos en el lugar de los discípulos, vamos a entender que era eso lo que ellos querían saber, si ellos verían realmente la segunda venida del Mesías. Pero Jesús, hermanos, le lanza una profecía para ellos, para el tiempo que ellos vivirían, el tiempo de la persecución, de las matanzas, y todo lo que ellos vivieron, pero también una profecía extensiva para este tiempo, hablando de nuestra generación, porque es nuestra generación y principalmente la generación que viene detrás nuestra, que será la generación que volverá o verá la segunda venida del Señor. Eso dice en Mateo 24:34, dice así, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿De qué generación está hablando el Señor? De la generación que vea todas estas señales cumplidas. Ahora yo quiero detenerme, hermanos, y quiero que comencemos a razonar juntos. El mundo cristiano y el mundo secular habla mucho sobre el nuevo orden mundial. ¿Verdad que es así? ¿Ya escucharon hablar sobre el nuevo orden mundial? Estoy seguro que sí. Han surgido cientos de teorías sobre este tema. Existen miles de sitios en internet, páginas, ni qué decir sermones y prédicas. Lo cual indica que muchos cristianos y no cristianos han comprendido que estamos viviendo el inicio de un nuevo orden mundial. Por eso este primer mensaje de esta serie
se titula El inicio de un nuevo orden mundial, porque estamos comenzando a vivir en un nuevo mundo. Sin temor a dudas, hermanos, debemos decir que la crisis que hoy se vive en el mundo entero es el inicio de la gestación de un nuevo mundo. O sea, lo que vos y yo debemos comprender como cristianos, como hijos de Dios, es que el mundo nunca más será igual. Si todavía estamos creyendo o estamos esperando que todo esto pase y que nuestras vidas vuelvan a la normalidad, tengo que decirte que penosamente estás engañado, estás engañada. Nunca más, hermanos, el mundo volverá a ser igual. Nunca más. Ahora vamos a comenzar a regirnos por legislaciones de gobernantes de todo el mundo que periódicamente lanzarán leyes y estatutos para que nosotros podamos seguir esa corriente. Y vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Como ya venimos hablando y advirtiendo hace varias semanas e inclusive meses desde que todo esto comenzó, hermanos, tenemos que volver a decir que el mundo nunca más será igual después del coronavirus. Y como cristianos debemos tener mucho cuidado de cómo pensamos sobre este punto. Porque nuestro ánimo, nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, deseamos que todo vuelva a la normalidad. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo razonamos, hermanos. La Iglesia de Jesucristo está llamada a tener un razonamiento bíblico sobre este tema. Y no dejarnos llevar por la manera de pensar según el mundo. O sea, vos y yo tenemos que pensar como Cristo piensa. Ahora, ¿cómo sería pensar como el mundo? Quiero darles un ejemplo bien sencillo y rápido, ¿sí? Los gobiernos que manejan las mayorías de las naciones democráticas del mundo están compuestas por 3 poderes estatales. Habíamos estudiado eso en la primaria, en la secundaria y algunas carreras en la universidad. El primero es el poder ejecutivo, donde está el presidente junto con sus ministros, el gabinete presidencial. El segundo poder es el legislativo, donde están los diputados y senadores, que son los encargados de impartir las leyes para una nación. Y el tercero es el poder judicial, que es el órgano encargado de hacer cumplir esas leyes dictadas, las legislaciones. Entonces son los 3 poderes del Estado reconocidos dentro de una nación democrática. Hay que aclarar también eso. Hay 3 poderes en los estados democráticos. Ahora, atiendan bien, hermanos, porque surge un organismo que opera hasta casi desde el anonimato con una fuerza única capaz de revolucionar cualquier sistema de pensamiento. Este organismo es conocido como el 4º poder. ¿Ya saben cuál es? Exactamente, es la prensa. La prensa es conocida como el 4º poder. La prensa tiene el poder, por ejemplo, de exaltar a una figura hasta la cumbre más alta, hablando de ella, elogiando, promocionando. Ese poder tiene la prensa, que nosotros muchas veces no discernimos. Y pueden exaltar a una figura, a una persona, hasta la cumbre más alta. Así también como tiene el poder de destruir la imagen de esa misma persona cuando se le antoja, hablando mal, trayendo calumnia, pasando falsas informaciones. O sea, la prensa tiene un poder incalculable, hermanos. Por eso las personas que trabajan en los medios de prensa, los periodistas, son conocidas con este título: formador de opiniones. ¿Escucharon alguna vez ese título? Los periodistas son formadores de opiniones, formadores de manera de pensar. Y ahí tenemos que detenernos y decir que penosamente debemos aceptar que muchos cristianos no pueden razonar bíblicamente por causa de que sus mentes ya han sido adiestradas por las noticias que consumen. Repito, muchos creyentes, muchos hijos de Dios ya no pueden razonar bíblicamente ni espiritualmente por la cantidad de noticias que consumen diariamente. Es increíble, hermanos, cómo tanta gente, y entre ellos cristianos, están más pendientes, por ejemplo, del informe del ministro de Salud, Mazzoleni,
que lo que dice la Biblia. Estaba conversando con una persona que todos los días, ¿verdad? Esta persona me está pasando información sobre la cantidad de infectados que hay por el coronavirus, la cantidad de recuperados, cuánta gente está en terapia, ¿verdad? Cuánta gente dio positivo, y su estado de ánimo varía de acuerdo a ese informe. Por ejemplo, viene un día y me dice, hoy hubieron solamente 2 infectados del coronavirus, y bueno, se le notaba con mucha alegría. Y al día siguiente comenta, bueno, hoy hubieron 100 infectados por el coronavirus, y lógicamente su ánimo desfallece. Por eso es interesante ver cómo realmente la prensa es formadora de opinión y cómo podemos cambiar de estado de ánimo a medida que vamos consumiendo las noticias. Y también debemos decir que hay medios informativos para todos los gustos. Para los que son más positivos hay noticias positivas, para los que son un poquito más negativos hay noticias negativas. Dependiendo de qué noticia desea escuchar nuestro corazón engañoso que tenemos, entonces hay noticia para todos los gustos. Hay engaño para todos los gustos, en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Cuando no razonamos bíblicamente, estamos sumergidos en el engaño. Y fue lo primero que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren que nadie les engañe. Por eso es importante aprender a razonar bíblicamente. Dependiendo de lo que consumas diariamente, tus pensamientos comenzarán a operar dentro tuyo. Y eso va a producir en vos entendimiento o desesperanza. Va a producir aliento o de repente amargura también en el corazón. Solamente, hermanos, cuando aprendemos a razonar con la Biblia podemos discernir los engaños de este mundo, los engaños promovidos por el infierno. Solamente cuando aprendemos a razonar con la Biblia. Por eso le estoy hablando mucho de la manera de pensar, mucho del razonamiento. Y ustedes, jóvenes, deben aprender a pensar. Penosamente estamos viviendo en una generación donde les incomoda pensar por causa de la tecnología. Por eso es que son tiempos peligrosos, por causa de las distracciones. Y yo no digo, un joven debe tener el equilibrio de tener un tiempo donde debe distraerse, pero también tenemos que tener tiempo de razonar, de instruirnos en la palabra, porque solo la palabra puede darnos discernimientos para discernir, y valga la redundancia, el engaño. Les doy un ejemplo práctico, y en este ejemplo va para los que vivimos en Paraguay, ¿sí? Los que están escuchando o viendo desde el exterior me van a disculpar. Este es un ejemplo que vamos a analizar. Quiero que razonemos vos y yo juntos, hermanos, hermanas, aquí en Paraguay. ¿Cuántos conocen al doctor Guillermo Sequera? El doctor Guillermo Sequera es el director de Vigilancia de Salud. Y este director de Vigilancia de Salud, este médico, este profesional con un cargo muy alto dentro del ministerio, dijo apenas hace un mes, el 20 de abril, dijo lo siguiente, el 20 de abril de este año, dijo: debemos empezar a salir para contagiarnos de coronavirus. Esa fue la salida o la medida, la mejor medida que él entendió que debía dar en ese momento. Debemos empezar a salir a contagiarnos. Un mes después, hace un par de días atrás, habrán leído las noticias, este mismo doctor Guillermo Sequera dice: si no nos quedamos en casa, Ciudad del Este se va a convertir en la nueva Wuhan. ¿Cómo es que apenas en un periodo de semanas un profesional con un cargo tan elevado puede tener dos posturas totalmente contrarias? ¿O cometió un error muy grave al emitir la primera postura? ¿O fue presionado a emitir la segunda? El problema es que nosotros tenemos una mente muy frágil, una mente muy corta. Tenemos poca memoria y no recordamos ni lo que sucedió la semana pasada. Entonces nos vamos rigiendo por noticias que surgen día a día. Un día tenemos que usar tapabocas, al otro día solamente los sospechosos usan tapabocas, ¿verdad? Y vamos
moviéndonos según las noticias que surjan. Ahora, ¿cuál de estas dos posturas del doctor Sequera es la que más te gusta? Elegí alguna. Total, hay engaños para todos los gustos. La declaración de pandemia, hermanos. Atiendan bien. La declaración de pandemia de coronavirus. Pandemia significa epidemia en el mundo entero. Eso es una pandemia. La declaración de pandemia de coronavirus es la mentira más grande que ha surgido, hermano. Es la mentira que está pavimentado el inicio de un nuevo orden mundial. Y quiero aclarar bien esto. No estoy diciendo que la enfermedad sea una mentira. Sepan escuchar, por favor. Lo que estoy diciendo es que la declaración de pandemia sí es una mentira enorme. Y yo sé que en este momento muchos estarán ofendidos o asustados o asombrados por lo que estoy diciendo. Y vamos a mirar, por eso quiero que razonen. Está comprobado que este virus es el menos letal de todas las gripes que ya aparecieron. Solo tienen un índice de mortalidad que no alcanza ni el 2%. Y algunos pensarán que los pastores no tenemos autoridad para hablar porque no somos médicos. ¿Cierto? No somos médicos, pero somos cristianos y razonamos con la Biblia. Somos llamados a pensar con la mente de Cristo. Y si te decís cristiano o cristiana, y aunque tengas un título de médico o médica, también estás llamado a pensar con la mente de Cristo antes de pensar como médico. Razonemos, hermanos, por Dios, ruego que razonemos. 900 contagiados en Paraguay. Solo 11 muertes, de los cuales la mayoría ya eran por complicaciones generales. Tenían problemas o enfermedades aleatorias. Quiero pasarle una estadística que sí de repente es asustador. O si vamos a una comparación o un paralelismo con otra enfermedad que sí afectó al Paraguay en mayor grado por lo menos. Solo el dengue, vamos a poner el ejemplo del dengue, mató en Paraguay, y quiero leerle esta información que surge del 23 de mayo, hace una semana atrás, que habla sobre el dengue. Solo la semana del 23 de mayo, esa semana, solo durante una semana, esa sola semana se confirmó 3.668 nuevos casos de dengue, solo en una semana, contra 900 de coronavirus, en todo este periodo. En una semana, 3.668 nuevos casos de dengue. ¿Sabe cuántos casos se confirmaron solo en lo que va del año según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Esto está en la página del Ministerio. 172.864 casos de dengue en lo que va del año. Y en estudio ahora mismo están habiendo 321.678 casos. Además, hermanos, de las 56 muertes que ya hubo por esta enfermedad. 56 muertes. 172.000 casos confirmados. 320.000 en estudio. Y nunca ni se declaró un solo día de minga de limpieza ambiental en nuestra nación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se entiende, hermanos? El dengue está matando más gente, hay más infectados por el dengue, pero nadie hace nada. El gobierno no hace nada, el ministerio no está haciendo nada. Hoy llegamos al punto de que si no te morís de coronavirus, entonces nadie te da importancia. Quiero leerles otros datos estadísticos, y estos sí son aterradores. Estos números que le voy a pasar son números que comprenden desde el 1 de enero de este año hasta el 16 de abril pasado. 4 meses, en 4 meses. La cantidad de muertes por aborto en el mundo entero. 12.588.388, solo por aborto. Esto encabeza la lista de muertes. Muertes por hambre están en segundo término. 3.259.390.
personas murieron de hambre, desnutridos. Personas que murieron por sobredosis de droga, 2.344.578 en el mundo entero por consumir drogas. Personas que murieron a causa del cáncer del pulmón, 1.465.188. Fumadores que se vieron afectados por causa del tabaco, de la nicotina, y murieron de cáncer de pulmón. Personas que fallecieron de VIH, de SIDA, que contrajeron SIDA de alguna manera. 489.915 personas en el mundo entero. Personas que por mantener relaciones sexuales prohibidas por las escrituras fallecieron o contrajeron la enfermedad de alguna otra manera. Y finalmente, personas que murieron de coronavirus en el mundo entero, 137.066. Hermanos, todos los días muere gente en todas partes del mundo. Todos los días muere gente. Así como nace gente, muere gente. De coronavirus, de cáncer, de SIDA, en accidentes automovilísticos, de problemas cardíacos, de diabetes, de muchas otras enfermedades. Pero solo hoy le damos foco, o las noticias le dan foco a una sola enfermedad. Esto nos tiene que llevar a meditar a vos y a mí. ¿Qué es lo que se está buscando? Respuesta sencilla: iniciar un nuevo orden mundial. El aborto encabeza lejos la lista de muertes en este mundo, seguido por el hambre y por los pecados cometidos por el desenfreno de la carne. Si hacemos un resumen espiritual. Yo les pregunto, ¿alguna vez se hizo alguna campaña o se hicieron campañas sobre la cantidad de muerte por obesidad, por ejemplo? ¿Saben cuánta gente muere por obesidad? Por diabetes o problemas cardíacos. Hermanos, si se hiciera una campaña, y más aún en los medios de prensa, y pasaran toda la información sobre la obesidad, sobre el colesterol, sobre el sedentarismo, el diabetes, hermanos, sobre los problemas respiratorios que surgen a través de la nicotina, de adquirir vicios, o la mala alimentación, hermanos. Si se hicieran informes sobre esto y nosotros consumiéramos diariamente las noticias, como estamos consumiendo noticias hoy sobre esta enfermedad, estaríamos todos a dieta y caminando por las plazas y por el lago, hermano, haciendo ejercicios. Eso ocurriría. Pero como se está hablando solo de coronavirus, entonces la gente tiene pavor de una sola enfermedad. El mundo entero, hermanos, no está bajo cuarentena por la enfermedad. El mundo entero está en cuarentena por causa del engaño promovido por las noticias que ha inundado de temor el corazón de la gente. Por eso estamos en cuarentena en el mundo entero, por causa del engaño que se ha promovido a través de los medios de comunicación, del cuarto poder. Y vos y yo sabemos de dónde proviene el temor, de dónde proviene el engaño, del mismo infierno. Por eso somos llamados a razonar bíblicamente, a razonar espiritualmente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. 1 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, el temor que vos tal vez puedas tener en tu corazón o que yo pueda anidar en el corazón no proviene de Dios, proviene del diablo, del infierno. Y este mensaje tiene el propósito de librarte de este temor y que te llene del Espíritu Santo de Dios. Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Ese es el Espíritu Santo, hermanos, que mora en vos, que mora en mí, si decimos que somos cristianos. Ahora, yo no estoy poniendo en tela de juicio tu manera de pensar. No estoy poniendo en tela de juicio tu razonamiento. Sino que mi intención y la intención de Dios es que pensemos con la mente de Cristo.
que vos y yo no nos dejemos engañar, que no caigamos en la mentira, en el engaño, en el temor, sino que razonemos bíblicamente, que no te dejes influenciar por las noticias. Y no te estoy diciendo no consumas noticias, sino que consumas con discernimiento. Si te vas a sentar a ver las noticias o vas a leer algún link en internet o vas a abrir un periódico, lee con la mente de Cristo. Las noticias han llenado de temor el corazón de muchos cristianos. Y el temor nos impide pensar. Y nos lleva a obedecer sin cuestionamiento alguno. Y eso es lo que está buscando este inicio del nuevo orden mundial. Que todos los habitantes de este mundo obedezcan sin cuestionamiento alguno, gobernados por el temor. Por eso usamos tapabocas en los supermercados, hermanos. Pero a la vez usamos la saliva como mojadedos cuando queremos abrir la bolsa. ¿No les ha ocurrido eso? Estás cargando las cosas al supermercado con tu tapabocas y metes la mano debajo para mojar el dedo para poder abrir la bolsa, para cargar las compras. No tiene lógica, ¿verdad? Podemos vivir hoy con nuestra familia, pero no podemos andar en el mismo vehículo con la misma familia. Está prohibido. La policía te detiene, te multa y hasta es carcelable. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, podías dormir con tu esposa, mi hermano, con tu esposo, mi hermana, pero no podían andar juntos en el vehículo. No tiene sentido. Podemos viajar en un micro ómnibus o un colectivo entre 50 personas, pero no podemos hacer una reunión con más de 10 personas. No tiene sentido. Y perdonen la ironía, hermanos, pero la estupidez me supera. Nada de lo que estamos haciendo o nos están imponiendo a hacer tiene sentido. Mi ánimo es que razonemos con la Biblia. Es increíble cómo el mundo entero pudo ser tan fácilmente dominado. Y déjenme decirles, hermanos jóvenes, a ustedes me dirijo en este momento. Ustedes tienen el gran desafío de permanecer en la verdad y no de seguir en el engaño de este mundo. Ese es el gran desafío, porque ustedes son la iglesia del futuro. Este mensaje, hermanos, que el Señor ministró en mi corazón, estuvo quebrantándome. Porque si no hay jóvenes valientes, jóvenes que estén dispuestos a permanecer en la verdad, la iglesia va a desaparecer aquí en la tierra. No va a haber esperanza, las familias cristianas van a ser desintegradas, porque esa es la finalidad. Y vamos a ver en los próximos mensajes cuál es la finalidad del nuevo orden mundial. Vamos a desarrollar una agenda completa de lo que va a ir ocurriendo en el futuro, según la Biblia. Vos y yo tenemos la gran responsabilidad de preparar a las futuras generaciones para vivir dentro de una sociedad sometida a los gobernantes por temor. Es el temor lo que va a reinar en el corazón de la gente y van a estar sometidos sin cuestionamientos a los gobernantes, viviendo en prisiones domiciliarias como se han convertido nuestros hogares hoy. Son prisiones domiciliarias. Hoy no tenemos libertad para salir. Y si salimos, salimos con temor. Y nos estamos sujetando a normas impuestas. Esa es nuestra vida hoy. ¿Saben con qué frase se inicia el nuevo orden mundial? Con esta frase: protocolo de salud. Hoy hay que seguir el protocolo de salud. Lo que hoy se conoce como protocolo de salud marca el inicio de un nuevo orden mundial. Esto el mundo, la gente que vive en este mundo y los cristianos que aman este mundo, les parecerá una locura. Esto que les estoy transmitiendo les va a parecer una locura. Pero los que han alcanzado madurez espiritual y sabiduría en las Escrituras están entendiendo totalmente lo que estamos compartiendo. Por eso es importante buscar congregarnos con hermanos. Fíjense lo que el diablo está haciendo. Hoy nos impide congregarnos.
pero podemos tener mucho tiempo de comunión con personas inconversas y eso es muy peligroso. Nuestra gran responsabilidad es buscar congregarnos. No estoy hablando de venir a la iglesia, no está permitido. Estoy hablando de buscar hermanos espirituales, gente con sabiduría y razonamiento espiritual, que te ayuden a pensar bíblicamente. Porque hay cristianos que piensan como el mundo. A esas personas, evitales. Si nosotros no buscamos congregarnos con personas o juntarnos con personas espirituales, vamos a ser cristianos absorbidos por las noticias y pensando como incrédulos. Eso va a ocurrir. Por eso dice la Biblia también que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo a doctrinas de demonios, a mentiras, a engaños. 1 Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Ahora, cuando nos juntamos entre hermanos espirituales y comenzamos a hablar de cosas bíblicas y espirituales, y entiéndase cuando hablo de cosas espirituales de la Biblia, comenzamos a razonar con la mente de Cristo. Ahí en 1 Corintios 2:6, fíjense lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Hermanos, Dios en su misericordia diseñó un plan que podía salvarnos a nosotros los pecadores. Esto está diciendo Pablo. Pero estas cosas Él compartía solamente con personas maduras espiritualmente, con personas que estaban capacitados o capacitadas para entender. Ese plan revelado hace 2000 años fue el plan, hermanos, que vino Jesucristo a cumplir a este mundo. Ese es el plan de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios diseñó ese plan para que vos y yo podamos ser salvos. Y lo cumplió en la persona de Jesucristo al enviarle a esta tierra y a caminar aquí, a predicar el evangelio y a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, para dejar manifiesto el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ahora, estas cosas podemos hablar entre personas espirituales. Las verdades bíblicas solamente se pueden hablar con personas que han aprendido a razonar bíblicamente. Pero los gobernantes de esa época, tanto religiosos como políticos, al igual que en esta época, rechazaron al Mesías Salvador. Rechazaron a Jesucristo. Y no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron, lo condenaron a muerte. Es eso lo que dice ahí en 1 Corintios 2:8, sigue diciendo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Ellos nunca se habían percatado, hermanos, que el Dios hecho carne era el que estaba caminando entre ellos. Nunca se dieron cuenta. Así al igual que hoy, hermanos. La iglesia es la figura de Cristo. Vos y yo somos la figura de Jesucristo en este mundo. Pero los gobernantes de este mundo no nos van a reconocer, sino todo lo contrario. Nos van a perseguir al igual que lo hicieron con nuestro maestro. Ahora, la expresión los gobernantes de este mundo hace referencia a aquellos que querían enseñorearse y vivir a su manera en este mundo. Jesús dijo sobre esto, hermanos: todos los que aman sus vidas en este mundo la perderán. Por eso tenemos que analizarnos vos y yo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está realmente tu corazón? Todos los que amen sus vidas en este mundo la perderán. Pero también Él dijo: todos los que pierdan sus vidas por causa de mí, ese la hallará. Hay una vida eterna prometida para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros bajamos los ojos a un plano meramente terrenal, vamos a entrar en angustia, en engaño, en desesperación, en temor. Pero si nosotros miramos el cielo, hermanos, y sabemos dónde va a estar nuestra herencia o dónde está nuestra herencia eterna, entonces nuestro corazón se llena de paz
y comenzamos a pensar como Jesús piensa. Para aquellos que han decidido vivir en la verdad de Cristo y que no han permitido que el engaño entre a su corazón, que no se han entregado al engaño, hay una promesa de vida eterna. Dice ahí en 1 Corintios 2:9. Fíjense, esta promesa es para vos, es para mí, si no nos dejamos llevar por el engaño y la mentira de este mundo. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, dice el apóstol Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hay una herencia en los cielos y dice que nuestra imaginación ha alcanzado, hermanos, ese nivel de poder, hermanos, pensar o imaginarnos en las cosas que Dios tiene preparado. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no vio, que no oyó, ni se ha imaginado el corazón del hombre. Al mirar el lugar más lindo de este mundo, no sé, una playa paradisíaca, un lugar, no sé, el lugar que más te guste, las montañas, la nieve, no sé, nada se puede comparar. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha imaginado en nuestro corazón, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Estás dispuesto a cambiar esas promesas por el engaño de este mundo? Yo no. Dice versículo 10, 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Esa voz es a mí. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Por eso es que la gente no puede comprender, porque el Espíritu es el único que puede revelarnos los pensamientos de Dios. La mente natural no puede percibir esto que estamos hablando. La mente natural va a ver el nuevo orden mundial desde una perspectiva meramente política, no espiritual. Dice el versículo 12, 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Qué tremenda aclaración hace el apóstol Pablo acá. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Cuánta profundidad hay en esta frase, hermanos? Nosotros no estamos hablando palabras humanas. No estamos hablando palabras terrenales. Estamos hablando palabras que el Espíritu nos da. Usamos palabras que el Espíritu nos permite, nos capacita para explicar verdades espirituales. Pero esto es muy difícil. No es muy difícil, es imposible percibir para aquel que no tiene la mente de Cristo. Dice versículo 14: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Esto es una tremenda tragedia en este tiempo. Personas que no se han ejercitado en el razonamiento espiritual, que no están entendiendo lo que está ocurriendo y se dicen cristianos, se dicen cristianas, y no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Has recibido burlas cuando hablaste de la segunda venida de Jesús? ¿Has recibido burlas cuando hablaste del nuevo orden mundial desde una perspectiva meramente espiritual y no solo política? A la gente que tiene la mente natural le suena ridículo, le parece una tontería. En la versión Reina Valera le dice, le parece locura. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 15 dice:
Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Qué tremendo, hermanos. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. ¿Podés evaluar lo que está ocurriendo en este mundo? Lo que está ocurriendo a través de esta pandemia, o lo que se está gestando a partir de esto. Dice que los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. La gente no nos va a comprender a nosotros, porque tenemos un razonamiento espiritual. Van a buscar que nosotros descendamos al plano meramente terrenal y no van a comprender las explicaciones que le damos sobre toda esta crisis que está ocurriendo. Y finalmente dice el versículo 16: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Esta es una pregunta que tiene una respuesta tácita. ¿Quién puede entender o conocer los pensamientos del Señor? Nadie. Nadie lo puede entender, nadie lo puede conocer si no es por el Espíritu de Dios. Si vos y yo no recibimos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender. Y vuelve a hacer otra pregunta, Pablo: ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? La respuesta es nadie. Y Pablo termina esta porción con una frase gloriosa, con una frase que debe inspirarnos a nosotros. Dice: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El Hijo de Dios, hermanos, ya no tiene una mente natural, ya no tiene una mente terrenal. Tenemos la mente de Cristo. Por eso el mundo nos considera locos o nos considera tontos, porque razonamos con la mente de Cristo. Ya no nos manejamos en un plano meramente terrenal, sino estamos en un plano espiritual, en un plano divino. Estamos razonando con la mente de Cristo. Y fíjense el amor que tiene el Padre para enviar a Jesucristo a morir en la cruz y juntamente con Él darnos la salvación, la vida eterna y su Espíritu Santo, para que razonemos con la mente de Cristo. Eso es ser cristiano. ¿Y saben qué hace, hermanos? Cuando vos y yo razonamos con la mente de Cristo, nos sentimos protegidos bajo las alas del amor de nuestro Padre. Ya sabemos, hermanos, que nuestras vidas están escondidas en Cristo, están en el hueco de la mano de Dios. Es Dios el que nos acoge bajo sus alas. Él nos protege. Ya no es el virus, ya no son las crisis en el mundo, ya no es la pandemia, ni la crisis económica. Nada puede separarnos del amor de Dios, porque estamos protegidos bajo las alas de nuestro Dios. Pero es necesario que vos y yo nazcamos de nuevo, que creamos en Jesucristo, que entreguemos nuestro corazón y que le pidamos al Señor pensar con una mente espiritual, que le pidamos al Señor tener la mente de Cristo. Yo te animo en esta noche a que puedas inclinar tu rostro. Yo quiero invitarte, Marcos, si puedes acompañarnos, entrar, hermano, acá, y vamos a meditar con los ojos cerrados en lo que estamos hablando, en lo que el Señor está haciendo en este tiempo, en todo lo que se está gestando en el mundo y el plan de Dios. Pero que lo hagamos con la mente de Cristo, pidiendo al Señor primeramente que nos otorgue esa mente. Pero esa mente es imposible que nos sea otorgado sin antes arrepentirnos, y arrepentirnos es justamente cambiar nuestra manera de pensar. Debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados, porque pensábamos totalmente diferentes a Él, y eso reflejaba nuestra vida, que nuestros pensamientos eran contrarios a los de Dios. Yo te animo en esta noche a que le pidas perdón a Dios por eso, porque tus pensamientos no se alineaban a los pensamientos de Dios. Que le digas: Señor, perdóname, perdona mis pecados, Señor. Tu venida está cerca, yo estoy escuchando tu palabra y mi mente, Señor, divaga, Señor. He consumido tantas noticias, he abandonado la fe, me he llenado de temor, me he llenado de engaño, Señor. Pero esta noche, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes, que me limpies, que limpies mi mente, Señor, que limpies mi corazón, Señor, que limpies mi espíritu,
Que me hagas nueva criatura, Señor. Y que me des la mente de Cristo, Señor, para poder pensar como Jesús. Ayúdanos, Señor, también a tener amigos espirituales, compañeros de oración, compañeros de guerra, de esta guerra espiritual, para que podamos animarnos unos a otros, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitarnos unos de otros, Señor. Orar unos por otros. Señor, esta noche yo oro, Señor, por mis hermanos, principalmente por los jóvenes. Señor, yo te pido, Señor, que puedas, Señor, renovarlos en su manera de pensar, que puedas quitar todo temor de su corazón, que puedas poner la mente de Cristo en ellos, y ellos puedan sentir, Señor, tu protección, Señor, la protección de tu amor, porque tú nos proteges, Señor, como las gallinas protegen a sus polluelos, dice tu palabra. Bajo tus alas estamos seguros. Señor, en esta noche te doy gracias. Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, Señor, y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, y bajo tus alas he venido a refugiarme, y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor, y lo que se ve hecho fue de lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver, y aunque no te pueda ver. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, Señor,
y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, y aunque no te pueda ver. Señor, en esta noche una vez más damos gracias, Señor, porque tu palabra abre el entendimiento y saca toda ceguera, Señor, de nuestros ojos. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Te pido para que en este tiempo, Señor, puedas ayudarles a permanecer en la verdad, porque apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Estamos aquí, Señor, para compartir tu palabra y para ministrar también, Señor, a tu iglesia, como siervos tuyos, Señor. Y oramos e intercedemos por la iglesia, Señor, pidiéndote, Señor, que le sostengas en este tiempo, que le sostengas, Señor Padre Celestial, económicamente, que le sostenga, Señor Padre, laboralmente, que le sostenga emocionalmente, que sostenga a las familias cristianas, Señor, en este tiempo y en todo el mundo, Señor. Oramos por todos los santos de todo el mundo, Señor, y principalmente aquí por nuestros jóvenes de la iglesia juvenil de Casa de Oración, Señor. Pido por ellos, Señor, fortalécelos, fortalece a esta generación, Señor, que tendrá la misión, Padre, de honrar tu nombre, Señor, en medio, Señor, de una sociedad malvada y perversa, Señor. Dale de nuevo, dale valentía, Señor, y por sobre todo pon la mente de Cristo en ellos, Señor. Guárdalos de todo mal, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Muchas gracias por acompañarnos y les invito a que podamos seguir toda esta serie durante lo que el tiempo que el Señor diga. Así que nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Que Dios le bendiga, hermano.